Padre Pío, nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, fue un sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. La vida de Padre Pío es una vida extraordinaria, una historia de fe, amor y dedicación al prójimo. Esa biografía muestra los momentos más importantes de su vida, poniendo en relieve los estigmas visibles, sus obras de caridad y su profundo vínculo con Dios. Aún hoy, su ejemplo de fortaleza nos inspira a millones de fieles y demuestra cómo su mensaje espiritual sigue siendo actual. Padre Pío, cuyo nombre de nacimiento era Francesco Forgione, como les dije, nació el 25 de mayo de 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia, rodeado de campos y colinas, hijo de Horacio Forgione y María Giuseppe de Nunzio. Francesco creció en un entorno humilde pero profundamente arraigado en la fe católica. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizado, un evento que marcó simbólicamente su camino hacia una vida completamente dedicada a Dios. Su infancia transcurrió serenamente entre los campos, el hogar, la iglesia y la escuela. Desde muy pequeño, Francesco mostró una inclinación profunda hacia la oración y lo sagrado. Padre Agostino Daniele, uno de sus primeros directores espirituales, relató que ya en los 5 años Francesco experimentaba éxtasis y visiones divinas. Este don extraordinario no solo fue un privilegio, sino también una señal clara de la misión especial que Dios le había confiado. A los 12 años, Francesco recibió los sacramentos de la primera comunión y la confirmación, consolidando así su camino espiritual. Esos momentos representaron para él un paso más hacia la consagración total que ya sentía profundamente en su corazón. Este deseo de consagrarse a Dios lo llevó a tomar una decisión crucial: abrazar la vida religiosa como fraile capuchino. Con una fe ardiente y el deseo de servir al Señor, Francesco cruzó un umbral de convento de Moncone el 6 de enero de 1903, marcando el inicio de su camino como novicio en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Rodeado por una comunidad devota e inmerso en el ambiente de oración, encontró el lugar ideal para cultivar su vocación. El 22 de enero de 1903, en una ceremonia solemne, Francesco visitó el hábito capuchino y tomó el nombre de Fray Pío. Este evento no solo fue un momento simbólico, sino una confirmación de su compromiso total de seguir a Cristo en la pobreza, la humildad y la obediencia. Un año después, el 22 de enero de 1904, el Padre Pío pronuncia los votos simples, fortaleciendo aún más su vínculo con la orden capuchina y con Dios. Sin embargo, su camino no estuvo exento de pruebas. Durante los años de estudio y formación entre 1904 y 1909, se trasladó entre varios conventos para profundizar en la teología y prepararse para el sacerdocio. Su salud frágil, sin embargo, lo obligó varias veces a regresar a Pietrelcina, donde enfrentó sus sufrimientos con paciencia y aceptación de la voluntad divina. Estos años difíciles se convirtieron en una prueba que fortaleció su fe y su espíritu. A pesar de los desafíos, Padre Pío continuó su camino con determinación. El 18 de julio de 1909, en la iglesia de convento de Morcone, recibió el sacramento del diaconado. Este momento representó un paso esencial hacia el sacerdocio, un logro que alcanzó poco después con inmensa alegría y gratitud. Los años entre 1910 y 1916 fueron cruciales para el Padre Pío, marcando por desafíos que pusieron a prueba tanto su cuerpo como su espíritu. En 1910, su vida alcanzó un momento extraordinario. El 10 de agosto, a la edad de tan solo 20 años, Francesco Forgione fue ordenado sacerdote en la impresionante capilla de la Catedral de Benevento. La ceremonia sencilla pero solemne
se hizo aún más intensa por la presencia de su madre, mientras que su padre, que había emigrado a América para mantener a la familia, no pudo asistir. Este evento marcó el inicio del ministerio sacerdotal de Padre Pío, un ministerio que tocó profundamente los corazones de millones de fieles. Después de la ordenación, Padre Pío regresó a Pietrelcina. Ahí llevó una vida de intensa oración, inmerso en el fervor de su ministerio y colaborando estrechamente con el párroco local. Sin embargo, su salud continuó siendo frágil, lo que lo obligó a hacer frecuentes pausas y a someterse a tratamientos médicos. Durante este periodo, Padre Pío comenzó a experimentar fenómenos místicos que caracterizaron su vida. Desde septiembre de 1911, sus manos comenzaron a mostrar signos de estigmas no permanentes, un fenómeno que se repitió casi semanalmente hasta 1918. Su vida fue una batalla constante entre sufrimientos físicos y espirituales. Afligido por vexaciones diabólicas y atormentado por visiones celestiales, Padre Pío continuó su camino con una dedicación extraordinaria, siempre fiel a la voluntad de Dios. Sin embargo, en 1915, otro evento sacudió su vida. El 6 de noviembre fue llamado a filas en el distrito de Benevento y luego trasladado a Nápoles. Su experiencia militar fue breve pero agotadora, con largas licencias debido a sus graves problemas de salud. Finalmente recibió el Congreso definitivo el 18 de marzo de 1918. A partir de 1916, la vida de Padre Pío entró en una dimensión aún más íntima y mística. A pesar de sus precarias condiciones físicas, el 28 de julio de 1916, acompañado por el padre Paulino, Padre Pío llegó por primera vez a San Giovanni Rotondo, un pequeño convento que en este momento le pareció un refugio provisorio. Sin embargo, ese lugar rodeado por las montañas de Apulia se convirtió en su hogar espiritual para el resto de su vida. En los primeros años en San Giovanni Rotondo, Padre Pío consolidó su vocación como guía espiritual. Con amor y paciencia mantuvo una ferviente correspondencia con sus directores espirituales y recibió las almas que buscaban consuelo y orientación. Este periodo también fue testigo del nacimiento de su primer grupo de oración, un pequeño círculo de fieles deseosos de ser guiados espiritualmente por él. Este movimiento humilde al principio marcó un punto de inflexión en la vida del Padre Pío. Este movimiento humilde al principio creció con el tiempo hasta convertirse en un pilar de devoción cristiana en todo el mundo. El año 1918 marcó un punto de inflexión en la vida del Padre Pío, haciendo visibles y extraordinarios los signos de su camino místico. Entre el 5 y 7 de agosto de ese año, experimentó las transverbaciones del corazón, un fenómeno espiritual descrito como una profunda herida de amor infligida por el propio Señor. Solo unas semanas después, el 20 de septiembre de 1918, recibió los estigmas visibles y permanentes en su cuerpo. Las heridas de Cristo se imprimieron en sus manos, pies y costado, convirtiéndolo en un signo vivo de la pasión y de la redención. Los años entre 1919 y 1931 fueron especialmente agitados para el Padre Pío, marcados por una mezcla de fervor popular y duras pruebas. La fama de sus estigmas, evidente signo de la pasión de Cristo, se difundió rápidamente gracias a algunos artículos periodísticos. Miles de devotos acudieron a San Giovanni Rotondo, deseosos de participar en la misa celebrada por el Padre Pío y de recibir el sacramento de la confesión de su mano, una experiencia espiritual profunda y transformadora. Sin embargo, junto con la admiración comenzaba a seguir calumnias y sospechas. Algunos dudaron de la autenticidad de sus fenómenos místicos, acusándolo de manipulación o engaños. Estos ataques calumniaron en la intervención de la Santa Oficina, que impuso restricciones al Padre Pío, llegando incluso a ordenarle que se apartara del convento de San Giovanni Rotondo. La noticia conmovió profundamente a sus devotos,
quienes se movilizaron en defensa de su querido fraile, lo que llevó a las autoridades eclesiásticas a suspender la orden de su alejamiento. A pesar de las numerosas inspecciones médicas y espirituales ordenadas por la Santa Oficina, Padre Pío continuó su vida de oración y apostolado con una serenidad inquebrantable. Cada confesión, cada palabra de consuelo fue un acto de obediencia y amor hacia Dios y al prójimo. Este periodo de calumnias y adversidades preparó al Padre Pío para enfrentar una nueva etapa de pruebas aún más intensas, la suspensión de sus ministerios. Entre 1931 y 1933, Padre Pío vivió lo que probablemente fue el momento más difícil de su vida religiosa, una profunda segregación espiritual. El 9 de junio de 1931, la Santa Oficina decretó la suspensión de Padre Pío de todo ministerio público, permitiéndole únicamente celebrar la misa en solitario dentro de la capilla del convento, sin la presencia de los fieles. Este periodo de aislamiento, que duró hasta el 15 de julio de 1933, 3 años, fue para el Padre Pío un tiempo de prueba y purificación. Su día se estructuraba con un estricto ritmo de oración y silencio, 2 horas dedicadas a la celebración de la misa, seguidas de largas horas de oración por la mañana y breves momentos de estudio. Las tardes también eran dedicadas a la meditación y la oración, a menudo extendiéndose hasta altas horas de la noche. Entre 1933 y 1955, Padre Pío vivió años de relativa calma, pero con una intensa actividad espiritual. El 16 de julio de 1933 recibió el permiso para celebrar nuevamente la misa en la iglesia, un evento que marcó la reanudación de su ministerio público y la reconciliación con el pueblo de los fieles. Este fue solo el comienzo de un periodo en el que su misión sacerdotal recobraba fuerza con una dedicación especial al sacramento de la confesión. La vida de Padre Pío estuvo marcada por su martirio en el confesionario, recibiendo penitentes sin cesar y guiándolos hacia el perdón y la misericordia de Dios. Al principio la facultad de confesar estaba limitada solo a los hombres, pero unos meses después se extendió también a las mujeres. Esto hizo que las multitudes crecieran rápidamente, lo que obligó a los superiores del convento a organizar un sistema de reservas para gestionar la gran cantidad de los fieles que deseaban encontrarse con el fraile. La misa de Padre Pío, llena de devoción y espiritualidad, atrajo a tantas personas que el 5 de junio de 1954 se vio obligado a celebrarla al aire libre, en la plaza de la iglesia. Ese periodo de intenso ministerio fue enriquecido por encuentros significativos, personalidades destacadas intelectuales y políticos de todo el mundo viajaron a San Giovanni Rotondo para conocer a Padre Pío y recibir una palabra de consuelo. Sin embargo, su amor por el prójimo no se limitó a la confesión o la enseñanza espiritual. Durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, Padre Pío fue un verdadero ángel consolador para muchas esposas y madres. Esas mujeres se acercaron a él para rezar por sus seres queridos en el frente y para recibir noticias sobre su destino. A pesar de la aparente calma, no faltaron las adversidades. Cartas anónimas descreditaron su conducta moral y la Santa Oficina ordenó nuevas investigaciones. Sin embargo, Padre Pío enfrentó todo con serenidad y fe, demostrando que la verdadera fuerza proviene del abandono confiado en Dios. Pero los frutos de su amor por el prójimo no se detuvieron ahí. En los años posteriores fundó una obra social que dejaría una huella indeleble. El 19 de mayo de 1947, Padre Pío colocó la primera piedra de un sueño que transformó la vida de muchas personas: el Hospital Casa Soyevo della Sofrenza, que significa Casa Alivio del Sufrimiento. Ese proyecto nació del profundo deseo del santo de aliviar los sufrimientos físicos y espirituales. La idea tomó forma en una estructura médica moderna. No se trataba solo de un hospital, sino de un lugar donde la ciencia y la fe trabajarían juntas para brindar esperanza a los enfermos y consuelo a sus familiares.
El 5 de mayo de 1956, el hospital fue inaugurado. Durante una emotiva ceremonia al aire libre, 15.000 personas se reunieron para presenciar este evento histórico. El impacto de la Casa Alivio del Sufrimiento no fue únicamente médico, sino también profundamente humano. Se convirtió en un símbolo del amor incondicional del Padre Pío hacia quienes sufrían. Ese primer gran paso demostró cómo su fe se tradujo en acciones concretas, inesperado a la comunidad a soñar más allá. El compromiso social de Padre Pío no se limitó al hospital. Solo 2 meses después de su inauguración, el 2 de julio de 1956, comenzaron las obras para construir una nueva iglesia. Este debía ser capaz de recibir a la creciente cantidad de devotos que llegaban a San Giovanni Rotondo. El proyecto reflejó la visión de Padre Pío, una comunidad que atendiera tanto a las necesidades del cuerpo como las del alma. La iglesia dedicada a Santa María de Grecia, que significa Santa María de las Gracias, fue consagrada el 1 de julio de 1959. Ese momento fue motivo de gran alegría para los fieles. Con esta obra, Padre Pío respondió a las necesidades espirituales de su comunidad. Además, reforzó el vínculo entre el lugar sagrado y los peregrinos que acudían desde todas partes del mundo. Padre Pío comprendió que el cuidado de la persona no se limita a la salud física o el consuelo espiritual. Entre 1956 y 1958 inauguró guarderías, escuelas y un centro de formación profesional. Estas estructuras representaron otro elemento de la visión integral del fraile. Educar a los jóvenes y prepararlos para la vida fue para él un acto de caridad, tanto como aliviar el sufrimiento de los enfermos. De 1959 a 1967, la vida de Padre Pío estuvo marcada por acontecimientos importantes y crecientes desafíos físicos. Todo comenzó el 25 de abril de 1959, cuando una misteriosa enfermedad lo atacó, extendiéndose hasta el 7 de agosto del mismo año. Sin embargo, ese momento de sufrimiento fue iluminado por un evento extraordinario: la curación repentina atribuida a la intercesión de la Virgen María durante la parada de la estatua de la Virgen de Fátima de San Giovanni Rotondo. Este milagro se convirtió en un signo tangible de la fe inquebrantable de Padre Pío y de su especial vínculo con la Madre Celestial. No obstante, la salud del Padre Pío continuó deteriorándose. Sus dificultades para mover lo obligaron pronto a usar una silla de ruedas, y su capacidad para celebrar la misa disminuyó progresivamente. A pesar de ello, eligió dedicarse cada vez más a la oración, encontrándose en la soledad una conexión aún más profunda con Dios. Este periodo aparentemente en silencio fue en realidad una temporada de gracia extraordinaria. A pesar de su declive en la salud, el impacto espiritual del Padre Pío no dejó de cesar. El 10 de agosto de 1960 celebró con gran emoción sus 50 años de sacerdocio, un hito que subrayó el profundo sentido de su vida como instrumento de Dios. A pesar de sus fragilidades, continuó recibiendo la visita de numerosos obispos y altos prelados, quienes viajaron a San Giovanni Rotondo desde Roma, especialmente durante el Concilio Vaticano II. Esos encuentros no solo fueron un signo de su fama, sino también de la relevancia de su pensamiento espiritual en la Iglesia Católica de la época. El 24 de noviembre de 1965, Padre Pío obtuvo de la Santa Sede el permiso para celebrar la Santa Misa sentado, una concesión que evidenció su determinación de mantenerse fiel a su vocación sacerdotal a pesar de las limitaciones físicas. Este momento fue el emblema de su ministerio, viviendo hasta su último aliento con humildad y total abandono a la voluntad divina. El 22 de septiembre de 1968 marcó un día crucial en los últimos momentos de Padre Pío. A las 5 de la mañana, con inmensa devoción, celebró su última Santa Misa. Sin embargo, al terminar sufrió un colapso repentino que lo obligó a interrumpir cualquier actividad, presagiando que el momento de su partida estaba cerca.
A pesar de la fatiga, encontró la fuerza para bendecir a la multitud que se había reunido para él. Este gesto de amor y dedicación resumió toda su vida. En la quietud de la noche, a las 2:30 del 23 de septiembre de 1968, Padre Pío dejó esta tierra para encontrarse con el Señor. Poco antes de su muerte se confesó, renovó sus votos religiosos y recibió el sacramento del aceite de los enfermos, sellando así una vida vivida con absoluta fidelidad a Dios. Su cuerpo fue expuesto durante 4 días, permitiendo que miles de fieles le rindieran homenaje al santo que había transformado sus vidas. El 26 de septiembre a las 3:30 se celebraron sus solemnes funerales, con la participación de cerca de 100,000 personas, un emotivo tributo al fraile que dio todo por los demás. A las 10:30 de ese mismo día, Padre Pío fue sepultado, pero su espíritu continuó viviendo en los corazones de aquellos que lo conocieron y amaron.